Y entonces ya la ejecuto. Pero leyendo la de acá, ¿no? 7.5, luego tengo menos 12, ¿cuánto sería? Hay que tener cuidado, ¿no? En la componente X es la que multiplica al vector Y. Entonces tenemos 10.876. Negativos por menos 2, obtenemos positivo 21.752 unidades, ¿no? 3D, aquí tenemos negativo, por eso se mueve a la izquierda la operación. Es de 7.986 por 3, 23.958. Y 1.5, y en X, a X no tenemos X, ¿ok? Mucho cuidado en esto, ¿sí? No usa este menos 8 porque es componente Y, entonces aquí es 0. Y realizamos la operación. Para obtener 5.294 unidades. Bien, aquí tenemos espacio para la componente y hacemos lo mismo. Pero ahora usando las Y's, que sería para B, 1299, menos 2 veces la componente, aquí ya no la escribí, ¿se fijan? Menos 2 veces la componente Y, porque estoy trabajando con Y, sería 5.071. Aquí es negativa, con este menos 2 se hace positiva, más 10.142. Sigue 3D, parte Y, 3 de estas, 6018. 18054 más 1,5 A es negativa, 1,5 es menos 12. ¿Sí? Revisemos que estamos haciendo lo correcto, es decir, BY menos 12Y más 3DY más 1.5 AY. BY es 1299. Menos 12Y es aproximadamente 10 y fracción. Aquí está. Más 3 de Y, 3 de estas de 6 son 18 y cachito. Ahí está, 18,054. 1,5 a Y es menos 8. Negativo por 1,5, menos 12. Aquí está. Y ahora ya sumamos. Eso nos da 29.672. Muchas gracias. Ese Y nos quedó en 29.672. ¿82 o 72? 72. 72, gracias. Entonces, ya tenemos las componentes de nuestro vector, de nuestro desplazamiento resultante, ¿no? Sí, dado el punto P, desde acá, el vector tiene componente X de 5,294 y vertical de 29. Bueno, no me va a quedar a escala, ¿no? 5.294 y 29,672.
Muy bien. Entonces ahora la tarea es reconstruir, ¿no? La magnitud y dirección del vector, ¿sí? Esto se llama SX. Esto se llama SY. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Porque eso es una posición rectangular, ¿sí? Nuestro vector S está escrito de esta manera. Si nosotros hubiéramos operado en IJ, hubiéramos obtenido este resultado, 5.294 por el vector I, es esta proyección, ¿sí? Más 29.672J, ¿sí? Es esta proyección vertical. ¿Sí? Están a ángulos rectos, ¿sí? Y la magnitud del vector que buscamos es la hipotenusa en el triángulo rectángulo que se está formando. Ahora, todos conocemos que hay un teorema de Pitágoras, ¿no? Que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de cuadrados de los catetos. Bueno, aquí voy a hacer un poquito más, porque los catetos en realidad son valores absolutos de estas componentes. Las componentes tienen un signo. Pero cuando elevo al cuadrado, ustedes saben que la cuestión de valor absoluto no es relevante. Es decir, si la cantidad es negativa, no pasa nada. El signo menos se cancela, así que lo podemos escribir así, ¿sí? Entonces, no hace falta la aclaración de que son valores absolutos. Se puede usar directamente las componentes, los signos menos no van a influir. Que en este caso no tengo signos menos, ¿verdad? Las dos son positivas. Bien. De aquí nosotros despejamos la magnitud. ¿Cuánto nos queda? Profesor, ¿me escucha tantito? Sí. ¿Perdón? Perdón, es que tengo una cuestión. La proyección de SY me salió 29.186. ¿Varía un poco o lo puedo dejar ahí como tal 672? Vamos a ver. ¿A qué se debió esto? Porque son 10.142. Algún error de dedo, ¿no? Probablemente, a ver. ¿Tú dices que obtienes 29.186? Sí. Sí. Sí, yo también. Algún error de dedo. Ahí estamos. Y con ello evaluamos S, ¿no? La magnitud. Raíz de 5.294 al cuadrado más 29.186 al cuadrado. Ahora sí. Bueno, vamos a la cuestión del ángulo, ¿sí? Sí, profe.
esta de aquí, ¿no? Vamos a ver. Si quieren seguir usando el símbolo teta, pues pónganle el subíndice con el nombre del vector, ¿no? Puede ser cómodo, ¿no? Teta sub S, ¿no? Podemos usar diferentes funciones de trigonométricas, ¿de acuerdo? Recuerden la definición de las funciones. Voy a insistir mucho en eso, ¿sí? Coseno es cateto adyacente para los compañeros que todavía no se lo memoricen bien. Cateto adyacente ¿a quién? Al ángulo. Cateto adyacente al ángulo, SX, sobre hipotenusa. Eso es coseno del ángulo. Seno del ángulo. Cateto opuesto al ángulo, SSY, sobre la hipotenusa. Tangente. Cateto opuesto, SY, entre adyacente, SX. Con cualquiera de estas podemos evaluar el ángulo, ¿sí? Claro, hay que hacer el cociente y tomar el arco coseno o arco seno. Bueno, ahora les voy a comentar lo que se enseña en los libros, ¿no? Se insiste en el uso de la función tangente. Bueno, ¿por qué? Pues porque no se piensa que ya tengamos S. Se supone que tengo mis componentes, SX y SY. Si no he calculado S, ¿cómo obtengo el ángulo? Bueno, entonces, como no tengo la S, entonces se piensa, ¿no? Que es ilógico, ¿no? Porque pues, la S la podemos obtener rápidamente, ¿sí? Pero bueno, entonces se insiste en usar la función tangente. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja está en que la función tangente es una función que nada más nos da resultados conforme el ángulo va creciendo, la función tangente se hace infinita, cada vez mayor y mayor. A 45 grados vale 1 y después crece y se va a infinito. Si la componente Y es negativa, entonces tengo el cociente, me da un resultado negativo, y tengo todos los ángulos de este lado, que el cociente se va a menos infinito. ¿Qué quiere decir? Que yo solamente voy a obtener resultados de este lado, del lado derecho de los cuadrantes, pues el cuadrante 1 y el cuadrante 4. Y nunca voy a obtener los ángulos de este lado. Entonces por eso hay como una fórmula doble. Hay que tener una fórmula para SX positiva y otra para cuando SX es negativa. Bueno, entonces aquí SX es positiva. Entonces esto se aplica de manera directa. Ahorita les comento el otro caso. De acuerdo con esto, el ángulo del vector va a ser el arco tangente. Voy a escribirlo así. De la razón entre las componentes, observen en el orden, Y entre X, porque es cateto opuesto, siempre va a ser vertical. Estoy hablando del ángulo director, ¿sí? Entonces, cateto opuesto siempre es la vertical, entre la adyacente es horizontal, ¿sí? SY entre SX, entonces lo hacemos, ¿no? En nuestro caso va a ser arco tangente de 29672. No, sí, no. Aquí no corregí. 186, ¿no? Entre 5294, 551, 3.
No, aquí lo expuse mal. Perdón. Este cociente vale 5.513. Y tomando la función arco tangente, $79.7 grados. Sí, maestro, es muy maravilloso. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Bueno, parece que los métodos gráficos se quedaron un poquito cortos, ¿no? Es decir, ¿cuánto habíamos obtenido en el gráfico? Disculpen, profe, el anterior vez, ¿cómo le hicimos para calcular esto? A ver. No lo habíamos hecho, ¿sí? Lo hicimos por gráfico, ¿no? Creo que sí, pero hace cuenta por gráfico cómo obtengo lo que obtuve ese día anterior, pero este ya es otro método, ¿no? Sí, esto ya es lo que se llama un método analítico. Uh-huh. No me salió esa parte. ¿Me podría explicar dónde? Bueno, lo de 5.513. Ajá. Si tomamos SY, que es 29.186, ¿de acuerdo? Y lo dividimos por 5.294, que es SX. Y de ahí obtenemos 5.513. ¿Sí es correcto? Sí, profesor. Gracias. ¿Sí? Ok. Me estaba viendo que en el gráfico, bueno, yo medí, porque fueron mis medidas, ¿no? Uh-huh. Yo obtuve 27.9 de magnitud. No, pues me faltó. Y ángulo de 70. Uy, no, pues es 80, cerrando. ¿Mm? Es un poquito más exacto hacerlo con el juego de geometría en cuaderno. No sé cómo les ha ido a ustedes. Es un poco más fácil. Sí, ¿no? Es más exacto. Es que yo lo hice en pantalla. Entonces, hay muchas fallas de Profesor, proporción. ¿Qué pasó? entonces primero podríamos sacar todos los datos y hasta el último graficar para tener mayor exactitud. Pues la mayor exactitud se alcanza por el método analítico, que es este trabajo numérico que acabamos de hacer. De hecho, en adelante lo que hacemos es trabajar de manera analítica. Ajá, todo haciéndolo con los cálculos. El método gráfico, digamos que es nada más parte como formativa para que es muy interesante porque como que usamos las manos, ¿no? Y hacemos todo al hacerlo en gráfico, parece mentira, pero nuestra mente sí capta
exactamente de qué estamos hablando al hacer una operación vectorial. Y cuando ya hacemos estas cosas de manera analítica aquí en nuestras fórmulas, bueno, ya sabemos qué es lo que se está realizando. ¿Mm? Por eso es importante hacerlo. Si se fijan en los ejercicios de su libro, igualmente primero se piden de manera gráfica y luego los mismos se hacen de manera analítica. O sea, al final nos pide al autor que hagamos los cálculos. Fíjense, les voy a... Es que yo no tengo ahorita en cambiar, todavía no me atrevo a entrar a cambiar, ¿no? A veces está muy saturado los... Yo creo que ahorita ya no. Ya debe ser posible entrar, pero bueno, ya no nos daría tiempo. Pero los voy a compartir porque tengo aquí los ejercicios, ¿no? Ahí está. Entonces les comentaba, no sé, no me acuerdo exactamente de la numeración porque yo les estoy haciendo sugerencia. Pero aquí, el 1.31, ¿de? Déjame hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Dice, un empleado postal conduce su camión por la ruta de la figura, ¿no? Determine magnitud y dirección del desplazamiento resultante dibujando un diagrama a escala. ¿Mm? Bueno, pues entonces, quizás nuevamente, ¿no? Por las cuestiones de proporción, ¿no? Si uso aquí la pantalla, pues llega a un resultado equivocado. ¿Mm? Pero si lo hacemos en cuaderno y hacemos trazos correctos, ¿no? Sobre todo la inclinación de 45 grados, ¿no? El vector inclinado 45 grados. Hay que hacerlo de manera precisa, ¿no? En papel. Si tenemos ya los trazos bien hechos, entonces podemos medir la inclinación del desplazamiento resultante. Y su distancia, ¿no? Su magnitud. Pero dice, el problema 1.38 lo aborda de manera diferente. Bueno, el 1.38 seguramente es la formulación analítica. Vamos a ver qué nos dice el 1.38. Aquí está. Un empleado postal conduce su camión por la ruta de la figura 1.33. Use el método de componentes. Ajá. Se refiere a las componentes X y Y, lo que acabamos de ver, para determinar la magnitud y dirección del desplazamiento resultante. Ya vamos a hacer la suma, porque ahí es nada más la suma, no es una operación como el que hice ahorita. Acuérdense que aquí había operaciones porque yo construí un desplazamiento que era el doble de C opuesto y 3 veces el D y todo ese rollo, ¿no? Pero aquí no. Aquí es la suma simple, ¿no? De los 3 desplazamientos. Use el método de componentes para determinar magnitud y dirección del desplazamiento resultante. Luego dice, en un diagrama de suma de vectores a escala aproximada, muestre que el desplazamiento resultante obtenido del diagrama coincide cualitativamente con el obtenido con el método de componentes. Bueno, entonces lo que acabamos de hacer, ¿no? Comparar nuestro resultado analítico con el resultado gráfico, ¿sí? El resultado analítico es el que vamos a tomar como el verdadero, ¿no? Como el más exacto, pues. ¿Sí? El gráfico es un método aproximado. Que cualitativamente se diga que está correcto es, por ejemplo, que obtenemos resultado aproximado en cuanto, por ejemplo, a signos. Podría ocurrir que nuestro vector estuviera muy cercano a los ejes y entonces habrá un poquito de indecisión de si es positiva o negativa la componente. Ahí sí podría haber que el gráfico diera positivo
el analítico, que es valor más exacto, nos da negativo. O sea, ahí como que falla la cuestión cualitativa, ¿no? Del signo. Pero esto sí puede llegar a ocurrir si nuestro resultante, así a veces se llama la suma, si nuestro resultante es muy próximo a los ejes, sí puede incluso haber una diferencia de signo, ¿no? Bueno, esas cositas hay que aceptarlas como posibles, ¿sí? Bueno, pues entonces los invito a ir avanzando con sus ejercicios. No es exhaustivo, es decir, que hagan todos, no. Sí, pero sí traten de practicar, ¿sí? Y voy a activar ya la tarea. Sugiero que no la aborden hasta que hayan avanzado un poco sus ejercicios, ¿sí? Entonces ya hacen su primer intento, con el cual se van a dar cuenta de si ya están suficientemente preparados o tienen que prepararse más. Y si les fue bien, pues ya ahí lo dejan, y si no, pues entonces van a tener un segundo intento. Y hasta ahí, ¿no? Porque lo que obtengan es ya la calificación que se les queda de tarea. Esa es la condición. Bueno, entonces hasta aquí nos quedamos.